Bueno, entonces vamos a hablar un poco de adulto medio, de adulto maduro, ¿sí? En realidad es una etapa, ¿cierto? Que a veces poco se habla, a veces son pacientes que también poco consultan porque es una etapa donde de pronto no hay, digamos, hay otras prioridades, ¿cierto? Sin embargo, cuando tengamos un paciente de estos en la consulta, pues te vamos a aprovechar porque se pueden hacer muchas cosas con ellos. Aplicando promoción, prevención, analizando su ciclo vital individual, los ciclos vitales familiares, ¿cierto? Podrían ofrecerle una gran ayuda a estos pacientes. Entonces, aquí estamos en la etapa número 7, ¿cierto? Estamos hablando de la edad entre los 40, 65, otras literaturas pueden hablar de entre los 45 a los 65, ¿cierto? Esta etapa, según la crisis biopsicosocial de Erikson, pues estaría en generatividad versus autoabsorción. ¿Ok? Aquí en este punto, mire que importante para ellos, pues antes inclusive que el trabajo está la parte de hogar, familia, ¿cierto? Y digamos, pues su trabajo también es como segunda, digamos, línea de importancia. Está su trabajo y pues todos sus colegas, todo su colegaje, ¿cierto? En ese caso, la tarea a lograr en ese momento sería lograr ser, ¿sí? Es una persona que está intentando lograr esa generatividad, tener, digamos, esa estabilidad, empezar a transmitir, digamos, esos conocimientos a otras personas, ¿cierto? Y cuidar de, pues principalmente, se supone que en estos momentos debe existir una familia, ¿cierto? Algo que usted debe, digamos, ofrecerle su cuidado, ¿ok? ¿Qué habilidades? Pues el cuidado, ¿correcto? Riesgo aquí, esa sobrecarga, de pronto en esas responsabilidades que de pronto ha adquirido, y también el estancamiento, ¿sí? Entonces, el adulto maduro es una generación dominante, concepto dado por Gasset y Ortega. Entonces, son épocas donde se ocupan de posiciones de mayor responsabilidad y mucho poder social, ¿cierto? Según la etapa de Erickson, ya hemos hablado entonces del alcanzar esa generatividad, ¿cierto? Esas ganas de querer guiar generaciones futuras, aportar su experiencia y conocimiento de forma altruista, ¿sí? Y evitar ese estancamiento. Ese estancamiento básicamente hace referencia a ese conflicto de ir aceptando ese envejecimiento, esos cambios que van ocurriendo en el cuerpo y esas implicaciones que puede traer eso, ¿cierto? Puede pasar autoabsorción aquí, ¿sí? Entonces esa persona puede optar por aislarse porque de pronto no está logrando transmitir o no tiene que transmitirle a las otras personas, no tiene pronto a quien cuidar o a quien aportarle ese cuidado que él quisiera en ese momento de la vida ofrecer, ¿sí? Entonces, se puede aislar, ¿cierto? Inclusive hasta de la propia familia, ¿no? No tiene esa estabilidad, no ocupa una posición, no tiene una posición de responsabilidad, de pronto no tiene un poder social o de pronto económicamente no está bien, no tiene un conocimiento o no ha logrado los conocimientos para poder transmitir a otras personas, ¿cierto? Ese paciente se siente estancado, absorbido. Entonces puede haber tendencia a trastornos
psiquiátricos como la depresión, inclusive también la ansiedad. Crisis normativa a estas edades, pues generalmente ocurre lo que son matrimonios, ¿cierto? Hijos, digamos, nacimiento de nuevos hijos, digamos, puede haber ascensos laborales, ¿sí? Mejor estabilidad laboral y con la parte económica puede estar un poco mejor o más estable, ¿cierto? Crisis normativas, muchachos, pues aquí puede ocurrir el divorcio, el desempleo, viudez, cambios de empleo, profesión, ¿cierto? Hay esos momentos de la vida que de pronto pueden ocurrir cambios inesperados para lo que uno no, digamos, no planeó, ¿sí? Desempleo, por ejemplo, usted viene de años tras un empleo y un todo lo pierde, o perdió su pareja, o de pronto pues una separación, un divorcio, eso puede generar, digamos, sensaciones, digamos, de estancamiento o de pérdida de la estabilidad emocional, ¿cierto? Y puede llevar a depresiones o ansiedades. ¿Sí? Entre los logros y tareas, pues, digamos que se busca en este momento que haya un control, ¿cierto?, de su vida emocional, lo que, digamos, le permite afrontar situaciones complejas, ¿cierto?, con mayor serenidad y toda la seguridad del caso, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, es una persona a la cual muchos se apoyan, ¿no? A veces se puede sobrecargar. Se adapta por completo a la vida social y cultural, ¿cierto? Ya, pues, debe haber formado su propia familia, plenamente está ejerciendo su actividad profesional, cívica y cultural, es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades y limitaciones ya, ¿cierto? Ya se conoce bien. Listo. Tiene una percepción correcta de la realidad, es más objetivo, ¿cierto? Uno se vuelve muy objetivo a esas edades. Y pues como tiene buenos puestos, su parte laboral es más estable, ya tiene una buena experiencia, es una época productiva importante, ¿cierto? Pues en la parte económica, ¿no? Económicamente, pues la estabilidad se puede lograr precisamente por la experiencia y los aprendizajes que ya ha tenido antes. ¿Ok? Un segundito, muchachos, una cosa aquí. Bueno. Bueno, aquí como ya hemos hablado, existen cambios físicos, ¿cierto? Tanto en hombres como en mujeres. Pues a muchos las canas les salen antes, ¿no? Pero aquí ya empiezan a aparecer con mayor frecuencia y mayor cantidad. La piel se puede poner un poquito más seca, más arrugada, el cabello se puede caer más fácil, tanto en hombres como en mujeres. El músculo te empieza a perder, ¿cierto? La velocidad de reacción también, ¿sí? Y por cada año que pase, pues se va perdiendo masa muscular, ¿sí? Entonces, son esos cambios físicos que se van viendo. Se acumula tejido adiposo, especialmente en algunos sectores del cuerpo. Ya empiezan a ser un poco más notables los defectos de visión, ¿cierto? Principalmente la visión de cerca, ¿cierto? Disminución a la sensibilidad de la luz, disminución de la agudeza visual. El gusto también en parte puede irse empezando a disminuir y el olfato, especialmente desde los 50 años, ¿no? Entre los 40 y 50 todavía a usted le queda alguito de juventud, ¿no? Son 10 años que, digamos, se puede todavía sentir pues, sin muchos cambios, pero ya pasados los 50 ya se empieza a notar un poco más.
La tensión arterial, recuerden que las arterias se ponen un poco rígidas, ¿cierto? Y estas pues hace que aumente la presión arterial. Y la presbiacusia también muy notoria después, seguramente de los 50 años. Antes, pues antes no es tan marcada la verdad. En la mujer, por ejemplo, mire que aparecen esos estados preclimatéricos o preclimatéricos, ¿cierto? Donde se empieza a ver un descenso de los estrógenos, entonces la mujer empieza a tener atrofia vaginal, empiezan esos fogajes, la habilidad emocional, ¿cierto? Fatiga, cansancio, que trae la reducción de estos estrógenos. La masa muscular, entonces puede haber riesgo de osteopenia, osteoporosis, inclusive, y más si tiene una menopausia precoz, con mayor razón. Los cambios en el hombre, pues se habla de la andropausia, ¿sí? La disminución de la testosterona pues un poco más gradual, un poco más lenta, sin embargo empieza a disminuir, mire que a partir de los 30 años, ¿sí? Disminución de la cantidad de esperma y su velocidad, entonces a pesar de que el hombre sigue siendo muy fértil, ya pues no es igual a cuando se tenía 20 años, ¿cierto? La frecuencia de relaciones también pues, se disminuye un poco, ¿sí? Claramente esto también ocurre en las mujeres, ¿cierto? Pero en los hombres, como se hace mucha referencia al líbido, que es un poco más marcado que en las mujeres, entonces la frecuencia aquí empieza a disminuir un poco, ¿sí? La masa ósea y la masa muscular también empieza a disminuir. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta que de alguna manera se pueden retrasar si el paciente a esas edades tiene buenos hábitos, ¿sí? O hace cosas para que esos niveles de testosterona se mantengan por un buen tiempo más. ¿Listo? Igual la mujer, ¿cierto? Es importante la evaluación antropométrica en todos nuestros pacientes, tener en cuenta que aquí el peso pues, empieza a tener un rol importante porque las enfermedades cardiovasculares y metabólicas empiezan a aparecer más frecuentemente. Entonces, esos índices de masa corporal ya en nivel de sobrepeso, entonces puede ser más, digamos, riesgoso para adquirir enfermedades. Circunferencia de cintura hay que medirla, muchachas, ahí para empezar pues les repito, a esos riesgos cardiovasculares y metabólicos. En mujeres, por ejemplo, 88 centímetros en adelante podría ser ya un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y en hombres por encima de 102. También podemos utilizar el índice de cintura-cadera, ¿cierto? Esa relación entre la medición de la cintura y la cadera y hacer esa división. Si dado ese índice más de 1 en hombres y más de 0,8 en mujeres, podría ser un predictor de complicaciones asociadas a la obesidad. Patologías frecuentes aquí, por ejemplo, está la hipertensión, la diabetes, la EPOC, ¿cierto? La artrosis, dolores musculares, ¿sí? Lesiones articulares, las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión, alteraciones visuales, trastornos gastrointestinales, urinarios, en el caso de los hombres, pues la hiperplasia de próstata empieza a aparecer frecuentemente, ¿cierto? Y las afecciones osteoarticulares, que pues también entran dentro de las enfermedades musculoesqueléticas. Tamizajes a estas edades, pues en mujer la citología, muchachos, se sigue haciendo hasta por lo menos los 65 años, ¿listo? Peso, talla, eso pues hace parte siempre de la consulta y nos ayuda a evaluar riesgos o a predecir riesgos importantes, especialmente cardiovasculares. La tabla de visión visual, la evaluación visual con la tabla de Snell, ¿sí? Para los trastornos refractivos, necesidad de valoraciones por oftalmología o por optometría para ajuste de lentes. La depresión, muchachos, algunos cuestionarios pudieran ayudarnos, como el que vimos en la primera parte de Salud Familiar 1. Por ejemplo, el Goldberg podría ser un tamizaje interesante para definir si es necesario seguir interrogando en relación a esas enfermedades. Cálculo del riesgo cardiovascular, recordemos el estudio Framingham, y a través de ese estudio tenemos un score donde pues evaluamos el riesgo cardiovascular, es el más usado y el que más usamos aquí en Colombia y el que aparece en las guías colombianas.
pero lo ajustamos a nuestra raza, ¿cierto? A la raza latinoamericana, multiplicando ese valor que le dé el score por 0.75. Hay otros scores como el Pool Core Equation o también hay un score europeo, va a depender entonces de la guía que usted use. Sin embargo, la guía colombiana usa mucho el framing, ¿listo? El examen físico, pues la tensión arterial es de lo que generalmente más, digamos, representa de pronto una alternativa importante a la hora de tomar la presión para encontrar hallazgos malos pues, relacionados con la presión arterial, cáncer de piel, palpación de la tiroides y enseñar a tocar los testículos en los hombres también, ¿cierto? En la mujer el examen de mama también muy importante, sigue siendo. ¿Listo? Las dislipidemias se evalúan a partir de los 45 años, principalmente en Estados Unidos, pues a partir de los 35, pues la guía colombiana a partir de los 45. Y sale normal, pues se hace cada 5 años. ¿Sí? Si sale anormal, pues ya tendría que hacerle tratamiento y seguimientos dependiendo, pues, de cada paciente. Evaluar los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, entonces pues la glicemia pre también cada 5 años después de los 45, podría ser muy útil para detección de diabetes, ¿listo? Mamografía, muchachos, por encima de 40 en caso de antecedentes de primer grado y por encima de 50 en la población general, en general cada 2 años, ¿listo? Y el examen obviamente de mama, manual. La vacunación, siempre tener en cuenta la importancia de la vacuna en los pacientes, refuerzos de hepatitis B, hepatitis A, varicela, la influenza y cada año, ahora el COVID, ¿cierto? Fiebre amarilla, generalmente exigida para viajes, el toxoide cada 10 años y la MR, ¿listo? Las ITS siempre hay que tamizar, la serología, VIH, ¿cierto? Si está la disponibilidad o si hay algún hallazgo raro, hacer gran de secreción uretral, ¿cierto? O vaginal, dependiendo pues del contexto. El PPD en pacientes con riesgo, ¿cierto? Recuerden que es la prueba Mantoux para exposición a antígenos de tuberculosis, ¿cierto? Y los antígenos de superficie para hepatitis B, pues en caso pues de sospecha de infección. Osteoporosis a partir de los 60, 65 años generalmente. En Colombia hablamos de 60 años, ¿cierto? 60 años. Si hay fracturas, pues inclusive antes. Está el índice de FRAX, que también es una ayuda para calcular el riesgo a fracturas, ¿cierto? A 10 años. Se puede aplicar a partir de los 60 o si existe algún riesgo antes, también se puede hacer. Cáncer de colon, la población se hace tamizaje por encima de los 50 generalmente, y pues se puede hacer con sangre oculta, materia fecal, ¿sí? Una prueba de guayaco o una prueba de hemoglobina humana, ¿listo? Un poquito más sensible y específica. Digamos que si esa sale positiva, pues seguramente pues, vamos a necesitar hacer una colonoscopia o una rectosigmoidoscopia. También, dependiendo de cada país, podríamos considerar solo tamizaje no con sangre oculta, sino con rectosigmoidoscopia o colonoscopia, ¿cierto? Ya, por ejemplo, el tamizaje en Japón o en Estados Unidos para cáncer de colon, a partir de los 50 es más que una sangre oculta, es una colonoscopia total. Y si sale normal, se hace cada 10 años la colonoscopia y la rectosigmoidoscopia se hace cada 5. Aquí siempre hablar de temas de la edad que representen un riesgo como el tabaquismo, el alcohol, el uso de medicamentos, la planificación familiar sigue siendo importante, especialmente estas etapas de 40, desde los 40, que todavía tiene algo de posibilidad de embarazos, prevención ETS, sin seguridad, ¿cierto?, en relación a conducción, cinturón, casco, y si tiene moto, pues con mayor razón, uso de armas, ¿sí?, resolución pacífica de conflictos, salud dental, importante, muchachos, la frecuencia de consulta digamos, de odontología cada 6 meses, y evaluar, pues, el tipo de dieta
que está usando, ¿sí? Para poder hacer las correcciones pertinentes. Y en mujeres, por ejemplo, puede suplementarse calcio, vitamina D, en algunos casos pues hierro, ¿listo? Y hacer referencia a la importancia de hacer actividad física regular o ejercicio físico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Aquí, digamos, hasta aquí va la adultez madura, ¿no? Ya adultez mayor, ya tenemos la sesión, que es la que ya sigue aquí, ¿vista? Entonces, como pueden ver, es un tema